Dice así la bendita palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Señor y Padre de la gloria, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos permitiste poderte ofrecer sacrificio de alabanza, Padre, por amor a tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre, porque tú permitiste que estemos los que debemos estar, Señor. Permite que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y demos fruto al 100% como tú lo quieres, Padre. Que aprendamos, Señor, a ser esos cristianos maduros que tú demandas de nuestras vidas, Padre. Que ya dejemos de ser esos niños fluctuantes, Padre, porque eso no es agradable a ti, Señor. Te damos gracias, mi Señor, y permite que tú seas menguando esta carne, Padre, para que tu Santo Espíritu sea guiándome sobre toda verdad, Padre, y que tú seas ministrando cada vida y cada corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente para que pueda bajar al corazón y ser llevado por obra, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro estudio bíblico es el 6. Se llaman las contiendas, una muestra de inmadurez. Vamos a empezar por el título. Las contiendas. ¿Qué significan las contiendas? Se menciona en la Biblia que refiere a disputas, desacuerdos o conflictos que surgen entre individuos o grupos. El término contienda se deriva de la palabra griega eris, que significa lucha o disputas. Ahora bien, la contienda es aparentemente lo mismo que la riña. Luego aparece en la contienda, que es hija de la soberbia y de la vanagloria, que el hombre se jacta y se envanezca. En Proverbios 18:6 nos dice que los labios del necio traen contienda. Y todo eso alumbra a la ira. Es la expresión de deseos frustrados, codicia, odio, resentimiento y el deseo de vengarnos de alguien. Es una respuesta apasionada y activa de toda la persona ante un mal real o percibido. La ira expresa que estoy en contra de eso y toma una postura positiva para ponerse en algo que considera importante y malo. Para empezar, la ira es una emoción que desafortunadamente viene en ese rango, así como se los fui describiendo. Empiezan las contiendas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque viene la soberbia, viene la vanagloria y posteriormente viene la ira. ¿Por qué hay contiendas? Aquí nos dice. Porque es una muestra de inmadurez que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Porque aún a pesar de todo, de que conocemos la palabra de Dios, no hemos sabido tener esa paciencia, esa templanza. Pero desafortunadamente, la contienda es porque muchas veces no hemos ido madurando como el Señor lo quiere, por medio de su palabra, porque solamente a través de la palabra podemos dar ese fruto. Vamos a ir al escenario histórico para saber cómo se escribió el libro de Primera de Corintios. El autor y la fecha se dice que es Pablo. Los expertos aceptaron en forma inmediata e unánime
que Pablo había escrito ese libro. El primero que lo dijo y atestiguó fue Clemente de Roma, en el año 95 después de Cristo. Es probable que Pablo escribió la carta en el tercer viaje misionero que hizo en Éfeso. Ahí fue donde fue ministrado para escribir el libro. La carta se escribió en el último año de los 3 años que pasó en Éfeso, en algún momento de la primavera del 56 después de Cristo. La iglesia de Corintio debió de contar de unos de los 4 años de vida en ese momento. Ahorita en este momento vamos a hablar de la iglesia de Corinto. Era una iglesia joven, pero ya tenía 4 años de cuando Pablo estuvo ahí. En el cuadro histórico, Corinto era una ciudad importante de la antigua Grecia. Geográficamente era el centro de comercio ideal entre Italia y Asia. Ahí se congregaban las de diferentes etnias y ahí lo que más se manejaba era el comercio. Era una ciudad próspera, Corinto. Ahí se juntaban tanto del oriente como del occidente, lo que daba una diversidad étnica entre los habitantes. Los romanos la saquearon en un momento dado, en el año 146 a.C., pero Julio César, que era un político y militar romano, lo reconstituyó en el año 46 a.C. El control romano de Corinto permitió que dominara el comercio entre Oriente y Occidente, así como los juegos ístmicos, pero los juegos que más sobresalían eran los Juegos Olímpicos. Su inmortalidad era tan conocida que Aristófanes acuñó el verbo griego carintia somai, que significa actuar como un corintio, sinónimo de inmoralidad sexual. Ellos adoraban a la diosa griega Afrodita, diosa del amor y la belleza. No obstante, la ciudad era también un punto estratégico para la propagación del evangelio. La naturaleza corrompida de la ciudad propició una oportunidad única de exponer ante el mundo de Roma no el poder transformador de Jesucristo. Recoge la fundación de la iglesia de Corinto. Pablo visita la ciudad en el segundo viaje misionero tras marcharse de Atenas, probablemente en otoño del año 52 después de Cristo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas habían partido de Troas a Macedonia unos 8 meses antes y levantaron iglesias en Filipos y Silas. Lucas permaneció en Filipos y Silas en Tesalónica, junto a Timoteo. Mientras Pablo viajaba hacia Atenas, su ministerio ahí fue decepcionante y quizá estuvo desanimado cuando llegó a Corinto. Después que los judíos de Corinto rechazaron el mensaje de Pablo, fue cuando él empezó a alcanzar y a buscar a los gentiles. Por eso, después de ese momento, Pablo se dedicó nada más a los gentiles, a ministrarlos, a buscarlos. Estableció finalmente una iglesia que por la ciudad tenía una mezcla de nacionalidades. Algunos judíos se habían convertido, pero la mayoría eran gentiles. La iglesia de Corinto reflejaba el carácter multinacional de la ciudad, pero también algo de inmoralidad. El propósito de Primera de Corintios es la respuesta a 2 cartas que Pablo había recibido de la iglesia de Corinto. Bajo el liderazgo de Aquila y Priscila, en la primavera,
del 53 después de Cristo, para servir con su segundo viaje misionero. En el tercero, su estancia en Éfeso, recibió 2 cartas de los cretenses corintios. Una de ellas era informada precisamente que procedía de la casa de Cloé, en el cual estaba establecida la iglesia de Corinto. Y ahí es a donde le detallaban las divisiones y las inmoralidades presentes en la iglesia. Esos problemas surgieron porque la joven iglesia de Corinto había sido incapaz de protegerse de la cultura decadente de la ciudad. La inmadurez de los corintios había dado lugar a divisiones sectarias. Los creyentes se estaban identificando como seguidores de líderes específicos en lugar de Cristo. También se estaban llevando a juicios unos a otros. Aquí nos habla que estaba la iglesia de Corinto en la inmadurez de todos los creyentes. Ahí ya no estaban guiándose por la palabra de Dios, ahí ya no se estaban dejando guiar por todo lo que les estaban enseñando. Ellos ya se estaban dejando guiar por los líderes. Ellos se estaban dejando guiar por todas las inmoralidades sexuales que había en ese tiempo y en ese momento. Y se estaban dejando guiar por ese ídolo, por esa diosa Afrodita, que era lo que estaba más en ese tiempo en su apogeo. La condición de Pablo corrigió un asunto doctrinal escribiendo la exposición más detallada del Nuevo Testamento en la resurrección de Cristo y los cristianos. Aunque la iglesia estaba plagada de problemas, Pablo terminó su dura misión con la nota de esperanza. Los corintios podían vencer el pecado y a la muerte, porque Jesús ya lo había hecho de forma concluyente con su muerte y resurrección. Él, a pesar de que estaba viendo que había inmoralidad, había inmadurez en el pueblo de Corinto, pero él estaba creyendo y él tuvo que regresar para enseñarles y definitivamente enseñar que era la resurrección y todo lo que Cristo había hecho por cada uno de ellos. Y no eran todos los líderes que ellos estaban tratando de seguir. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro estudio. Aquí en Primera de Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa carnales? El término se traduce del griego sarkikos, que significa pertinente a la carne, corporalmente, temporal, animal, y regenerado, material, carnal y descendencia. Como primer punto vamos a ver el desarrollo del estudio. Los cristianos corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Es Primera de Corintios 3, del 1 al 5. Como inciso A, los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. Como nos está diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Pablo amonesta a los corintios en relación a su estancamiento. No pudo hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales y niños en Cristo. De manera que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. Ahora bien, resulta curioso que Pablo le llama hermanos a los creyentes carnales de Corinto. Con ello sabemos que el propósito
de la carta no es destituida que pertenecía a Cristo, sino estimarlos a crecer en el Señor. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en la fe debe ser la misma, no condenarles, sino estimularlos a madurar en Cristo. Aquí Pablo les seguía llamando a ellos hermanos, no porque se hubieran alejado de Dios, ellos ya conocían de la palabra de Dios, pero simplemente ellos seguían estando en Cristo, pero querían ellos, habían agarrado un camino que no era, desafortunadamente. El hombre natural es el que definitivamente no tiene el Espíritu de Dios como nosotros lo tenemos. Ellos sí tenían a Cristo, ellos sí tenían el Espíritu de Dios, pero desafortunadamente se estaban guiando de otra manera. Pablo no esperaba que los corintios fueran maduros en el momento de su conversión. Habían sido justificados por depositar su fe en Jesús, habían sido unidos a él a su muerte en la cruz, y el Espíritu de Dios había entrado a morar en ellos. Esperaba que crecieran en la fe, estos que fueran santificados. Su comportamiento debía empezar a concordar con su posición de justicia en Cristo. Lo que Pablo estaba esperando, aquellos en esos 4 años que habían estado en esa iglesia, es que ellos hubieran crecido en fe y en conocimiento. Así como muchas veces a nosotros nos pasa. Llevamos años a veces en el camino del Señor y tenemos nuestra mente finita, que no queremos esforzarnos en conocer más de quién es el Dios que tenemos. No queremos esforzarnos en tener ese conocimiento de la muerte en esa cruz del Señor. Y muchas veces no la tomamos en consideración ni en alto. La tenemos en baja estima. Y mientras nosotros no tengamos en alta estima, ese sacrificio vivo y eterno que hizo Dios por cada uno de nosotros no vamos a madurar, no vamos a tomar en serio el que seamos cristianos. Muchas veces decimos nada más con palabras deliberadas, con palabras sencillas, sí soy cristiano, pero muchas veces no lo demostramos porque no nos aplicamos en el estudio de la palabra. La palabra de Dios es demasiado extensa, es muy difícil a veces. Pero nosotros sabemos que si antes de estudiar la palabra de Dios, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sea Él guiándonos y revelando de la palabra, Dios es tan bueno que nos lo permite hacer. Pero a veces nos gana más la flojera, la pereza, que no queremos ni siquiera abrir la palabra de Dios para estudiarla. Mínimo un versículo. Ya no les digo un capítulo, digo un versículo. De los que estamos aquí, no veo caras nuevas, que sean niños aún en el camino del Señor. Aquí yo creo que no hay niños, ni siquiera con 5 años para acá, que sean cristianos. Yo creo que ya la mayoría tiene más de 5 años de ser cristianos. Solamente la hermana es la única que tiene poco tiempo, la que trae la hermana Lupita. Es la que tiene poco tiempo. Pero de ahí en fuera, la mayoría ya tenemos tiempo. Y muchas veces nos cuesta tanto trabajo estudiar de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le reclamaba a la iglesia de Corinto. Ellos eran, a pesar de que era una iglesia joven, pero él pensaba que iba a llegar a la iglesia y iba a encontrar ya maduros. Cristianos maduros, no que se estaban peleando, no que se estaban entrando en contiendas. ¿Por qué? Porque ellos estaban guiándose y estaban siguiendo al hombre en lugar de seguir al que estaba dando su vida y el que dio su vida por ellos. Ellos no quisieron aprender más de la palabra de Dios. En el versículo 2 dice, os di a beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Se hace evidente que cuando los santos no han desarrollado mucho la fe,
tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios de la palabra, del Evangelio. Porque aún sois carnales. Un creyente inmaduro carece de naturaleza de muchas características cristianas, pero en condición puede ser duradero. Pablo estaba sorprendido que los corintios no hubiesen madurado espiritualmente, no fueron capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Desafortunadamente, con los corintios no pudieron distinguir que ellos realmente no estaban haciendo lo que tenían que haber hecho, porque Él los dejó encargados. Él estaba en Éfeso, pero aún les dejó un líder para que los guiara, y sin embargo ellos no quisieron hacer lo que les tocaba a ellos. En el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hallamos que los hermanos habían sido carnales por un largo tiempo. La demostración está en el hecho que todavía se manifestaban entre ellos las obras de la carne, tanto como celos, contiendas y disensiones. Un carácter ideal es aquel que está dominado por el fruto del Espíritu, como nos lo dice en Gálatas 5, 22, 23. ¿Le da lectura, hermana? ¿Ya lo tienes? Sí. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Como cristianos, hermanos, maduros, se supone que cada uno de nosotros debemos dar ya ese fruto. Debemos de tener todas esas cualidades en cada uno de nosotros, porque ya no somos inmaduros, porque ya no somos esos niños fluctuantes, como lo era en ese tiempo la iglesia de Corinto. Después de que nosotros conocemos a Cristo y hemos conocido la palabra de Dios, nuestra vida tuvo que haber sido transformada, donde el creyente se tiene que haber despojado de ese viejo hombre, donde ya no tenemos que volver a ser lo mismo que éramos, donde nosotros debemos de transformar esa vida. El único que nos ha transformado es Cristo. Ya no es posible que nosotros sigamos siendo niños fluctuantes, sino al contrario. Tengamos en cuenta que primero está la palabra de Dios y todo lo que Él nos ha ido enseñando en este diario caminar. En el inciso B dice, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. En el versículo 4 de Primera de Corintios 3:4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se hace evidente que los hermanos de Corinto no solo creían ser de Pablo y otros de Apolo, sino que también lo confesaban. Pablo les enseña que cuando hablan así manifiestan un carácter carnal. Recordamos que Pablo trabaja algún tiempo con Corinto y también Apolos. Aquí los corintios decían que eran unos de Pablo y otros de Apolos. ¿Por qué? Porque para ellos
eran unos buenos líderes, porque para ellos eran unos buenos oradores, porque se dejaban guiar nada más por las apariencias de cada uno de ellos. Pero sin embargo, Pablo les exhorta y les dice, Pablo no dio la vida por ti. Pablo no habla la palabra, no habla de Pablo. Pablo no te bautizó. Pablo es el que te está enseñando nada más porque es un servidor de Cristo, porque es el único que te está enseñando. No es porque Pablo haya hecho la obra en la cruz. Así muchas veces nosotros también nos equivocamos y decimos, ella es una buena líder, él es un buen líder. Todos somos servidores de Cristo y Cristo a todos nos ve de la misma manera. Qué obvio. Claro está que hay líderes que enseñan y tienen una buena palabra, pero a final de cuentas, la palabra que damos siempre es cristocéntrica. No es la obra ni el milagro del hermano, no es la obra y el milagro de la hermana. Es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y al que tenemos que tener en alta estima es a Cristo. En 1 Corintios 3, 5 y 6 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros sabemos muy bien que aunque la hermana vaya y siembre, aunque otra hermana vaya y riegue, vamos a tener el mismo beneficio, porque el único que va a dar el crecimiento es Cristo. Nosotros no lo vamos a dar. No podemos vanagloriarnos de algo que no podemos hacer, de que el único que lo puede hacer es Cristo. Nosotros nada más somos servidores, nosotros nada más ayudamos, se puede decir, a propagar, y ese es un mandato que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros, ir y predicar el evangelio. Nosotros vamos y sembramos la semilla. Otra hermana a lo mejor va a venir y la va a regar constantemente visitando a la persona, pero el único que va a dar el crecimiento y va a dar a que dé fruto al 100 por 1 va a ser Cristo. Nosotros no podemos vanagloriarnos, nosotros no podemos decir, por mí la hermana conoció de Cristo, por mí la hermana está aquí en esta iglesia. No es por nosotros, es por el Señor, porque Él está haciendo la obra, porque Él es el único que dio la vida por cada uno de nosotros y es el único que ha transformado las vidas de las cuales ahora estamos acá. El cual Él es el único que nos está regenerando a cada uno de nosotros. Porque es bien importante eso, hermanos, que verdaderamente estemos en una regeneración constante por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que siempre debemos de tener aquí grabada y aquí también, para que todas las obras que hagamos, las hagamos por Cristo y para Cristo, no para nosotros ni para nuestra vanagloria. Para servir a los hombres en su fe corresponde a lo que cada uno conceda al Señor. Así que el que posee esos dones no se debe vanagloriar de ellos, y los beneficios no deben adorar a aquellos que Dios llamó a su servicio. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros estamos llamados para servir a Cristo. No vamos a servir de la misma manera. Por eso no podemos tenernos envidias. Por eso no podemos entrar en contiendas. Porque yo no puedo, por ejemplo, a mi hermana Daniela yo no le puedo envidiar. Ella canta bien, Anel. Mi hermana Marlú, ellos están en el coro y yo no puedo envidiarles. El Señor les dio esa voz para adorarle.
A lo mejor yo no tengo ese mismo talento ni ese mismo don que ellas tienen. A lo mejor a mí yo tengo otro ministerio, otro don, que a lo mejor mi hermana no la tiene. Y no por eso me pueden envidiar, ni yo las puedo envidiar. A cada uno el Señor nos repartió dones y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que investigar para qué estamos para Cristo. Porque somos una iglesia, debemos de estar compatibles, combinadas, porque dice el Señor en su palabra que somos un cuerpo. Ni todos somos manos, ni todos somos pies, ni todos somos cabezas. Desafortunadamente hay hermanos que dice un dicho común y corriente que el que mucho abarca poco aprieta. Hay hermanos que quieren ser todólogos, que quieren estar barriendo, que quieren estar lavando el baño, quieren estar cobrando, quieren estar vendiendo, no se puede, hermanos. Por eso somos un cuerpo en Cristo, para que entre todos nos dividamos lo que corresponde a una iglesia. Somos un pequeño remanente y muy bendecidos por Cristo. No podemos todos estar en lo mismo. Somos muchos y muchos hermanos tienen ganas de servir. Muchos hermanos a lo mejor no para que compartamos la palabra, pero sí a lo mejor para hacer otras cosas. El Señor quiere que todos aprendamos a convivir, que todos nos respetemos, porque todos tenemos diferentes cosas para hacer dentro de la iglesia y para su servicio. A lo mejor haya mujeres que sean líderes, son líderes, pero unas pueden agarrar para ir a visitar enfermos, otras pueden ir a visitar a los hermanos que ahorita a lo mejor no tienen un trabajo, a lo mejor hay hermanas que tienen necesidad para darles consejería, pero aún también para la consejería se necesitan muchas cosas, hermanos, no nada más es dar consejería, porque desgraciadamente entre hermanas muchas veces no nos gusta confiar en cualquier hermana. Tiene que tener cualidades específicas para poder ser un consejero. Sobre todo, el Señor es el único que va a poner a ese consejero, porque Él mejor que nadie conoce cuáles son las cualidades que debe de tener ese hijo de Él, y que Él deposita su confianza en ese hijo, en esa hija. En el punto 2 dice, los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. En el inciso A, el ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. Vamos en 1 Corintios 6, 1 y 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es claro que los hijos de Dios podemos tener discrepancias de diferentes categorías. Por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión relacionada con Juan Marcos, pero ambos hicieron lo que creyeron conveniente para la buena marcha de la obra. En Hechos 15, 37 al 41. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo escogió a Silas, salió encontrado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Aún a pesar de que Pablo se había molestado con él, pero no terminaron peleados. Se molestaron, se enojaron y cada uno tomó por su rumbo. ¿Por qué? Porque dicen que Marcos no había estado con ellos en todo el transcurso de
de esos viajes, y eso fue lo que le molestó a Pablo. El que él no los hubiera estado con ellos en todo el transcurso del camino, sino que hasta ahí fue a donde querían llevarlo. Pero la madurez de Pablo no fue ponerse en contienda con su hermano, ni ponerse a discutir, ni entrar en ira. Simplemente le dijo lo que a él no le había agradado. Igualmente nosotros debemos dejar que la palabra nos enseñe la solución a asuntos semejantes y trabajar para que el nombre del Señor no sea difamado. Los creyentes corintios sabían cómo tratar los problemas que enfrentaban entre ellos mismos. Por eso se acusaban en tribunales civiles oficiados por hombres impíos. Aquí Pablo lo que les está también señalando es que se iban a los tribunales. ¿Por qué? Porque decía que iban a los tribunales, se acusaban allí y al único que dejaban entredicho era el nombre de Dios. Era el nombre al único de Dios, al único al que exponían, sabiendo que entre ellos bien podían resolver esos problemas. Muchas veces, hermanas, ¿cuántas veces tenemos probablemente diferencias entre hermanas? Pero no por eso va a servir para que nos tengamos que estar peleando continuamente. Lo que debemos de entender es que todos tenemos diferentes formas de pensar, pero aún nos dice en la palabra que nosotros debemos de aceptarnos como lo que somos, como hermanos en Cristo, porque no todos tenemos la misma forma de ser, no todos tenemos el mismo carácter. Todos somos llamados para diferentes cosas, pero no por eso tenemos que dejarnos de hablar, hermanas. Es tan triste que muchas veces, y se los voy a decir, a veces nos encontramos hermanas juntas de la misma iglesia y hacemos de cuenta que no nos conocemos. Y eso se los podemos dejar a los impíos, pero a nosotras, que nos vemos y hacemos de cuenta que no nos vemos, ignorándonos totalmente, eso habla de una mente madura. Yo creo que es tiempo de que recapitulemos todas las cosas que hemos hecho cada uno de nosotros para quitarnos todas esta forma de pensar, esta inmadurez. El Señor lo que ya no quiere es tener hijos fluctuantes. Él ya no quiere tener hijos inmaduros. Él quiere tener siervos que le sirvan, porque no podemos servir así, hermanas. El Señor quiere hijos maduros, que no por cualquier cosa nos vamos a estar peleando, porque ya no somos niñas, porque yo creo que ni aún las niñas, porque los niños están allá arriba. Y ahora que he tratado a los adolescentes, probablemente no se llevan tan amenamente, a lo mejor no platican tan así que se echen relajo o que jueguen, o a lo mejor no lo hagan. Los chiquitos sí, pero los adolescentes no tanto, son más serios. Pero sin embargo, se llevan con cordura, se respetan. Nosotros también nos respetamos, hermanos. Nos respetamos en cierta manera, porque el ignorarnos no es respetarnos. Dice la palabra de Dios que el buen juez por su casa empieza. Esta es nuestra casa. Y tenemos que quitarnos de muchas cosas. En Corinto estamos hablando de una iglesia joven de 4 años. Nosotros somos una iglesia joven, pero la iglesia instituida, la IBB, no cada uno de nosotros. Nosotros con nuestra actitud y como somos debemos de hacerla crecer, fructificar, porque para eso nos mandó el Señor, para traer almas nuevas, porque las que están allá afuera son por las que nos tenemos que estar peleando, porque yo quiero ir a visitar a la vecina de junto, no hermana, voy yo. Quiero ir a visitar a la de allá, no hermana, voy yo.
Y ni aún así. Pero salir y predicar el evangelio, tanto como nos los están demandando. No estar peleándonos aquí mismo, entre nosotras por cosas sin importancia. Porque hay cosas pasajeras, hay cosas efímeras. Lo importante es traer esas almas que están allá afuera perdiéndose. Porque cuántos hoy no tuvieron desafortunadamente el privilegio de abrir sus ojos y ver un nuevo día y se perdió. Porque nadie hubo que fuera y le hablara. Cuando nos hemos preocupado y decir, hermanas, nos juntamos para ir a hablarle al hermano que esté en la iglesia, en el hospital, o no siendo hermano. ¿Qué les parece si vamos a un hospital y vamos a orar? Hay muchas maneras de entrar a los hospitales. Todo está ya muy reservado. En el civil ya está más difícil entrar, pero al hospital, al IMSS, no. Sin embargo, nunca tenemos tiempo. Cuando nos despojamos de algo para ir y darles a todas esas personas necesitadas. Muchas veces decimos, no todo es dinero, también es oración. En un hospital necesitan todo. Dinero, oración y que haya alguien que les consuele, porque están en un hospital. En el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ellos parecían ignorar que los santos han de juzgar al mundo. Los creyentes no solo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sino también la tenemos para juzgar un día al mundo. Por tanto, debemos saber que podemos juzgar las rivalidades entre los hermanos de la iglesia. Pablo establece que él no podía juzgar a los que estaban afuera, pero da por sentados los porque estaban dentro, podían juzgar los asuntos relacionados con ellos mismos. Nosotros tenemos un líder, tenemos una cabeza que Dios ha puesto en este lugar. Y si muchas veces entre nosotros no podemos arreglar las diferencias, podemos recurrir a un líder. No hay uno, son 4. Son 4, 3 ancianos y el líder, nuestro pastor. 4 ancianos y el pastor. El cual, si el Señor los puso, fue por algo, porque el Señor solamente sabe qué vio en ellos. Y que nosotros debemos saber que ellos cuentan como autoridad aquí en esta iglesia. Nosotros sabemos que ellos, si se juntan, van a hablar, hay problemas, pero todo tiene una solución, siempre y cuando se tengan que hablar. Ya no podemos estar peleándonos allá afuera, como lo hacía la iglesia de Corinto, que se iban a los juzgados. No podemos hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que aprender a caminar como Dios quiere de cada uno de nosotros camine. Cada uno debe de aprender a caminar sabiamente, ya no dejándonos guiar por la naturaleza pecaminosa el cual tenemos. Esa ya se tiene que acabar, esa se tuvo que acabar. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe de estar resonando la palabra de Dios. Porque por eso venimos a estudios, por eso nos dan estudios. Solamente el Señor sabe las necesidades que hay en su iglesia. Por eso manda estos tipos de estudios, para que aprendamos. Porque no nada más son en balde. En Apocalipsis 2, 26 y 27, dice que al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin,
Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la autoridad a cada uno de nosotros. Dice que el que llegue hasta el final, Él le va a dar esa autoridad, hermanas. Yo creo que a cada una de nosotras nos gustaría que el Señor nos diera esa autoridad. ¿Pero por qué? Porque ya hemos vencido hasta el final, porque hemos llegado al final a la estatura del varón perfecto, que el Señor nos demanda a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros. Porque tenemos que seguir persistiendo cada día, porque no es tiempo ya de estar dejándonos guiar por cosas vanas. Es tiempo de que verdaderamente cada una nos pongamos a estudiar la palabra de Dios para que las cosas ya no sigamos siendo esos niños fluctuantes, que nos dejamos guiar por cualquier viento de doctrina, porque nos estamos mirando mal y ya nos estamos enojando, porque me torció la boca la hermana y ya nos estamos enojando. No nos queda, hermanas. No nos queda nada de eso. Tenemos que ser personas maduras, porque ya todos somos adultos. Nuestra juventud, nuestra adolescencia ya pasó. Ya somos personas maduras y el cual tenemos que esforzarnos por alcanzar esa madurez que Dios nos demanda a cada una de nosotras. En el inciso B dice, los santos deben juzgar las cosas de esta vida. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. La primera lección es que todos tenemos que rendir cuentas. Por tanto, necesitamos conducirnos en el temor de Dios para que en el día del juicio no seamos avergonzados. El propósito que persigue el escritor es causar vergüenza a los hermanos por ir a lidiar con sus diferencias entre los impíos. Los hermanos deben saber que si toman atribución de juzgar a las criaturas celestiales, cuanto más podrían hacer juicio en cosas de esta vida. Aquí lo que le estaba molestando a Pablo era que los corintios se habían ido a los juzgados a estar exponiendo sus diferencias. Si bien quería el juez, les daba la razón, pero y si no, nada más lo único que estaban haciendo era que blasfemaran el nombre de Cristo. Eso era a lo que les estaban exponiendo nada más los corintios, pudiendo muchas veces entre ellos, adentro de su iglesia, haber expuesto los problemas que tenían, haber ido con su anciano y o con el líder que estaba en ese tiempo, y bien pudieron haber compuesto ese problema, pero sin embargo no lo hacían por la inmadurez en que ellos vivían. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros por eso tenemos cabeza, para que no sucedan ese tipo de cosas. Y no las hay. No las hay, simplemente a lo mejor hay diferencias, hay diferentes formas de pensar, pero que podemos lidiarlas. Porque aún la palabra de Dios nos dice que debemos de sobrellevarnos unos a otros con amor. Porque eso es lo que nos demanda el Señor. En el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Critica que los asuntos que lidiaban entre ellos mismos eran arbitrados por quienes eran de menor estima en la iglesia. Pablo sabía reconocer cuando un hermano ganaba un grado de honor dentro de la congregación. Por ejemplo, dijo que los ejercen bien al diaconado, ganan para sí un gran nombre, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que la diferencia entre los hermanos, la referencia a los hermanos que son de menor estima en la iglesia, no es algo discriminatorio,
Pablo lo habla en el contexto de reconocer que hay hermanos que tienen capacidad suficiente para juzgar entre los santos. Hay hermanos que se les da el sobrellevar su carácter, les hace no tomar partido ni por un lado ni por otro. El no exponer de una parte ni a otra, sino sobrellevar a las dos partes, a mediar, se puede decir, a mediar. ¿Por qué? Porque lo está viendo desde el punto doctrinal. El Señor por eso los pone como esos consejeros para que medien las cosas, para que no tomen partido. No es que tú sí tienes la razón, pero tú no la tienes. No, Él escucha, sabe tomar palabras sabias para que ninguna de las dos partes se sientan ni ofendidas ni agredidas. A eso nos manda el Señor, a ser mediadores, no a que estemos en contiendas unos con otros, sino a mediar muchas cosas. Hay diferencias, sí. Todos tenemos diferentes tipos de caracteres. A lo mejor el hermano hoy llega de malas y me da una mala contestación, pero pues bueno, a lo mejor es entendible que a lo mejor tuvo un mal día, no lo sé, pero al poco rato se acerca, hermana, discúlpame por la respuesta que te di, no era la indicada, sí, no pasó nada. ¿Por qué? Porque enseguida se pudo disolver ese malentendido. Pero cuando dejamos que las cosas sigan y pasa una cosa y pasa otra y no tenemos el valor suficiente de acercarnos con el hermano, con la hermana y decir, hermana, discúlpame, era un mal momento. Hermana, perdóname, es que lo hice sin pensar, te dije esto, pero sin pensar. Va a ser las cosas totalmente diferentes, hermano, y entonces verdaderamente va a haber una unión, esa unión que Dios quiere que haya dentro de las iglesias. Y aquí no es que no todos estemos preparados, sino que a todos nos llamó el Señor a diferentes cosas. No todos vamos a ser consejeros, no todos vamos a saber liderear, no todos tenemos eso, porque para ser líder debemos de saber serlo, porque no nada más es mandar. Porque si el Señor Jesús dice que vino a servir, no a ser servido, entonces nosotros aquí estamos, vamos a servir. Y aun si somos líderes, más. No porque tengamos personas a cargo, haz esto por favor, vete para allá por favor, tráeme esto. No, hermanos, eso es algo bien importante para el liderazgo, que tenemos que aprender, que venimos a servir, no a ser servidos. Porque si el Señor lo hizo, cuanto más nosotros. El Señor nos ha enseñado que para poder tener ese cargo, tenemos que ganarnos ese cargo, porque sabemos qué hacer, sabemos cómo manejarlo, cómo tratar a los hermanos y de qué manera, sin molestar, sin intimidar y sin menospreciar. Y no es porque a los hermanos que no tengan cargo se les dé menosprecio, no, sino porque se están preparando, sino porque poco a poco ellos también van a aprender, porque en su momento también ellos van a tomar un lugar que les corresponde aquí en la iglesia. No sé cuál sea, porque yo no conozco a todos los hermanos ni a todas las hermanas, para decir, tú hermana sirves para eso. No, yo no soy nadie, pero el Señor sí, y Él sabe bien para qué servimos, para dentro de su reino. En el punto 3, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos entre hermanos. En 1 Corintios 6, 5 al 8. Para avergonzaros les digo, porque no hay entre nosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
Nuevamente, el carácter cristiano ideal es puesto a prueba aquí. Pablo dice que toda claridad que escribe estas palabras para avergonzar a los hermanos. Obviamente no se refiere a una actitud condenatoria del apóstol, sino a causar una vergüenza que pueda producir arrepentimiento. De aquí aprendemos que el obrero del Señor no está llamado siempre a aplaudir actitudes. Debe de estar dispuesto también a reprobar lo que vaya en contra de los propios divinos, de los principios divinos. Con la pregunta de si no había entre ellos, aunque sea un sabio, Pablo critica el hecho de que ellos no usaron a ese hermano sabio, sino que prefirieron ir a los jueces injustos. Es como les acabo de decir, hermanos, va a haber un hermano sabio, así como lo fue el rey Salomón cuando se estaban peleando por ese hijo. No lo iba, les dijo a estas dos madres que se peleaban a ese hijo, que lo iba a partir en dos para darles la mitad y la mitad. Y la verdadera madre dijo que no. Así va a pasar con ese líder. Va a dar esa sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana que tenemos nosotros. Dice en la palabra que esa sabiduría es animal, pero más sin embargo la que nos da Dios es la sabiduría de lo alto, y el cual vamos a poder aconsejar, el hermano va a poder aconsejar con sabiduría y va a tomar las mejores decisiones para ambas partes. No nada más va a tomar partido por uno, va a tomar la mejor decisión para ambas partes, para que no se sientan ni agredidos y no se sientan, sino al contrario, reconfortar esas dos almas. Pablo aquí se molestó mucho porque dice que iba con esos jueces injustos. Nosotros sabemos muy bien que el único juez justo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Los jueces injustos son los que están allá, porque muy pocas veces ellos actúan con la sabiduría que debe de ser y comportan justamente. Los cuales desconocen la justicia de Dios. Debemos aprender que la sabiduría que necesitamos como creyentes está en Cristo. La Biblia enseña que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si al enfrentar asuntos difíciles pedimos al Señor sabiduría, de ninguna manera la negará. Él ha prometido dar a ella a todos los que la pidan. La dará abundantemente y sin reproche, como nos lo dice en Santiago 1:5. En el inciso fe dice, mejor es sufrir el agravio que enemistades con un hermano. Eso lo vemos en el capítulo 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo señala que ya es una falta de los hermanos que tengan pleitos entre ellos. Uno de los elementos que mide la salud de una iglesia es que haya armonía entre los hermanos. Jesús pidió al Padre que todos fueran uno, que fueran perfectos en unidad. Así que cada cristiano debe de ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El Señor quiere esa armonía en sus iglesias, que ya no haya discusiones, que ya no haya disputas por cosas sin importancia. Él quiere que aprendamos a sobrellevarnos unos a otros. Dice que estimemos al hermano como un alto más grado. Muchas veces entramos en disputas sin importancia. No sabemos escuchar, no sabemos tomar la opinión. Todos tenemos diferentes puntos de vista, todos tenemos diferentes opiniones. Todos tenemos la obligación en este aspecto de sobrellevarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos los está diciendo. Porque tenemos que aprender a hacer esa unidad en las iglesias.
Pablo ofrece dos alternativas que sirven para rectificar la mala conducta que los hermanos tenían entre ellos. Les hace ver primero que es mejor sufrir el agravio. De hecho, el verdadero amor es sufrido, como nos lo dice en 1 Corintios 13:4. Por tanto, si los hermanos corintios hubieran tenido un carácter maduro en Cristo, habrían podido pasar por alto la ofensa de los amados. Debemos aprender que es mejor ser agraviado y soportarlo que causar escándalo a la causa del Evangelio al defendernos ante los impíos. La segunda pregunta de Pablo en el versículo 7, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Deja ver que es preferible sufrir el ser defraudados que publicar entre los incrédulos su falta de amor fraternal. Si no amamos a nuestros hermanos a quienes hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? El que ama a Dios debe también amar a su hermano, como lo dice en 1 Juan 4, 20, 21. El Señor nos dejó simplemente, nos dejó dos mandamientos, los simplificó a dos. Que lo debemos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Nosotros mismos no nos podemos estar agrediendo. ¿Cómo podemos seguir agrediendo al hermano? Son muchas cosas, hermanos, que tenemos que poner a recapitular en nuestras vidas, en lo que somos, en todo lo que Dios nos ha enseñado, porque aquí ya no hay hermanos inmaduros. ¿Por qué? Porque todos ya tuvimos que haber sido regenerados, porque después de que fuimos bautizados, tuvimos que haber sido regenerados. Aquí ya no hay uno solo que no sea bautizado. Nuestra mente tuvo que ser regenerada, tuvo que haber sido cambiada totalmente a la mente de Cristo, porque ese es el anhelo que debemos de tener todos, tener la mente de Cristo, para que podamos ver las cosas como Él las veía, de esa misma manera. Porque entre nosotros no podemos seguirnos comiendo, porque entre nosotros no podemos seguirnos faltando el respeto o seguirnos ignorando, porque debe de haber aquí ese amor fraterno. Ya no debe de haber distensiones, ya no debe de haber disputas, ya no debe de haber nada de eso, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Las obras de la carne son infructuosas. Tenemos que dar rienda a las cosas del Espíritu, porque dice que las cosas del Espíritu son. Y nosotros debemos de aprender a ser esos creyentes espirituales que Dios está demandando en cada una de nuestras vidas, para poder llevar a cabo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no haya caído en esa tierra donde no va a dar fruto, porque cada uno de nosotros es tiempo de dar ese fruto del Espíritu Santo que el Señor está esperando en cada uno de nosotros. En resumen, hermanos, nos ayuda a resumir la verdad central del escritor. Quiso enseñarnos, todo creyente debe procurar la paz dentro de la familia cristiana. Es contrario al propósito de Dios que los hermanos tengan pleitos continuos entre ellos. Los ejemplos que hemos tratado aquí dejan ver que debemos ser pacificadores cuando nos toque juzgar entre hermanos que riñen. Así que como maduros en Cristo debemos desechar todas esas obras de la carne como enemistades, celos, iras, contiendas, discusiones, envidias, entre otras, y dedicarnos con todo el corazón a orar y trabajar en el proyecto divino para salvar las almas. Como en Marcos 16:15 nos dice, que salgamos y prediquemos el Evangelio con todas esas almas que están allá afuera perdidas, pero con el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por ese amor con cada una de esas almas, hermanos, tenemos que hacerlo.
Debemos dejar de ser esos niños fluctuantes porque ya no nos lleva a nada, porque ya no lo debemos ser. Ya no debemos de estar dentro de esas contiendas, porque nada de eso ya nos edifica. Al contrario, todo eso ya pasó, hermanos. Tenemos que aprender a dar todo lo que el Señor nos está demandando en esta noche. Tenemos que aprender a ser esos hijos maduros y que entre nosotros debemos aprendernos a amar como el Señor nos ama y nos ha aceptado y sin distinción de personas. Si nosotros sabemos que la hermana, que la amamos mucho, hermana, ¿sabes qué? A lo mejor estás mal. Entre nosotros, ese es el amor que nos debemos de tener. Hermana, estás mal a lo mejor en esto, pero eso es para que nos sirva para edificarnos unas a otras, o entre varones, pero la verdad, yo veo que los varones tienen muy buena amistad. A veces hay más disputas entre hermanas, hay más diferencias, porque cada una tiene diferentes modos de ser, diferente modo de pensar. Entonces debemos de cambiarnos todo eso, hermanos. En esta noche, esta fue la palabra de Dios. Ya no más contiendas. Ya no tenemos que mostrar ser esos hijos, esas hijas inmaduras. Al contrario, aprender a madurar, a ser ya regenerados totalmente en nuestra forma de ser y de pensar. Les pido que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre de la gloria, en esta noche te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra expuesta, Padre, porque tú eres hablando a la vida de cada una de nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta palabra, Señor, porque ya no debemos ser esos hijos fluctuantes que tú no quieres, Padre, sino al contrario, esforzarnos, Padre amado, para que algún día lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que tú demandas de nuestras vidas, Padre. Para que algún día, Señor, puedas darnos esa potestad, Señor, para poder juzgar a esos ángeles caídos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos, Señor, avanzar cada día más, Padre mío, y que toda esta palabra, Señor, haya caído en esa tierra fértil para que dé fruto al 100%, Padre, y que vayamos a hacer la obra que tú nos estás demandando a cada una de nosotras, Padre, y aún a cada uno de esos varones, Padre. Ayúdanos, Padre mío, para poder ser sabios y entendidos, Padre, en toda tu palabra, Señor, y que toda se cumpla en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.